Hola, buenas tardes a todos. Hola, Milva. Hola Nelly. Hola Sofía. ¿Quién más saludó por ahí? Celeste. ¿Cómo va Nelly? Bien, bien. Todo bien. Al fin viernes. Por Estamos fin todos contentos. viernes. Sí, tal Año, cual. estamos todos contentos que es viernes. Oh, sí, sí, sí. Menos mal que es viernes. Ya estamos a esta altura del año. Pero mañana hay parcial de qué? ¿De qué tienen parcial mañana, Celeste? No, Fede, buenas, buenas, buenas. análisis, álgebra, Ah, física experimental. para los chicos Uy, de ¿cómo física. hacen? ¿Y cómo hacen? Estamos viendo todo el tema de cómo graficar histogramas y toda la cuestión así estadística, tipo, me imagino, al parecer nos van a dar un conjunto de datos y tenemos que hacer todo el análisis, creo. Escúchame, ¿ven cuadrados mínimos? Todavía no, pero creo que lo Ah, vamos a ver bastante, no me así que acuerdo. sí. El laboratorio 1. Sí, bueno, ustedes tienen física experimental. ¿Cuántas físicas experimentales tienen? Ni idea, creo que hasta 4, pero no, 4. mejor te No, miento. nosotros en la UBA teníamos hasta Labo 7, pero Labo 6 y 7 se pueden hacer juntas. Hola, Basilio. Hola, Basilio. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. Está Bueno, charlando con los chicos que mañana tienen parcial de física experimental. sí, 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 escuché. Oh, pobres. Bueno, después de pasear a relajarse un poquito nada más, porque tienen que hacer los problemas de la práctica. Bien, Milva. Y sí, leer libros, como dice Nelly, ojo, ojo. Bueno, bueno, chicuelos, viernes, todavía tenemos el changüí el martes de seguir la práctica esta. Mariel todavía no mandó, por ahí la manda el fin de semana. A veces hace eso, Mariel, manda la práctica siguiente el fin de semana. Así que por el momento, digamos, seguimos. Se lanza a las 5, sí, Lucas, pero vamos a ver, yo creo que la va a mandar, no sé, por intuición me parece que, y por el cronograma que tenemos, me parece que la tendrá que ya estar mandando el fin de semana, pero bueno, el martes todavía podemos empezar. Si quieren empezarla, ustedes tienen material como para empezarla ya, a la práctica 5, porque la teoría la tienen. Pero bueno, en principio seguiremos el martes con la práctica 4, terminándola ya y arrancaremos el viernes. Yo ni bien tenga, chicos, coequippers de la práctica, ni bien la tenga, se las mando, así como esté, para que la tengan por las dudas. Ni bien me la pasen Mariel, se las mando. Sí, por fin. Sí, sí, sí. Sí, porque ya la teoría está de la práctica esa, entonces eh, bueno, y en la práctica 5 entra el movimiento circular. Entra movimiento circular que puede estar mezclado con dinámica, seguramente está mezclado con dinámica, no, que puede estar, está mezclado con dinámica. Así que bueno, nada, ya deberíamos tenerla. Bueno, chicos, ¿quieren que nos vayamos repartiendo? ¿Les parece? ¿En las salas? Sí, sí. Dale, buenísimo. Nos vemos entonces después. Bueno, Bueno, hasta luego. nos vemos. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, a ver, chicos, los que se quedan conmigo, dudas, preguntas. Sofía, una Sofía había escrito porque estaba con dudas sobre la máquina de AdWords. No sé si eras vos, Sofía. Hola, Valen, ¿cómo estás? No sé si era, no, me parece que no eras vos, Sofía Tolava, era otra Sofía. Es que hay Valentinas y Sofías. Que Sofía Merlo. Mm, Y Sofía Merlo, sí, Nelly.
Y está en mi chat, le digo que pase. Ah, bueno. No, porque había preguntado, ella planteó el problema, no sé si lo viste en el foro. Sí, vi algo recién. Bueno, fíjate, si ya. Ahora le pregunto. Sí, me preguntó por el problema de la máquina de Atwood. Cuando quieran, arrancamos nomás. ¿Podemos empezar por el ejercicio número 5? El número 5, ¿sí? ¿Vos me estás hablando de la práctica 4? Sí. Dale. Un segundito que abro. Y arrancamos con el 5 de la 4. A ver. El 5 dice: los bloques A y B de la figura 11 tienen respectivamente masas de 200 kilos y 100 kilos. El coeficiente de roce cinético entre el bloque B y el plano es 0,25. ¿Cuál es el máximo valor del coeficiente de roce estático para el cual los bloques se pondrán en movimiento? Ok, ya entendí. A ver, vamos a la figura 11 primero, porque capaz... Creo que se confundió de ejercicio. Era el 5. Ah, me confundí yo, a ver. Puede ser, ¿eh? Ah, nada que ver, sí. Nada que ver. Me parece que capaz que miré el 5 de los adicionales, ¿eh? Ah, ahí sí, puede ser. Sí, estaba mirando el 5 de los adicionales. Ahí está. Bien, menos mal. Bien, bueno, el 5 dice: un hombre de 80 kilos de masa está de pie sobre una balanza de resorte sujeta al piso de un ascensor. Entonces dice, bueno, ¿qué peso indicará la balanza cuando el ascensor se mueve con una aceleración de magnitud 8 metros sobre segundo cuadrado? Claro, en el inciso A dice, esa aceleración es hacia arriba, y el inciso B dice, esa aceleración es para abajo. Bien ahí. Bueno, hagamos un dibujito. A ver. Entonces sería, tenemos, a ver, voy a tratar de usar bien el pizarrón. Entonces, tenemos acá el piso del ascensor, está la balanza ahí arriba, y arriba hay una persona parada que dice que tiene un peso de 80 newtons. Y vamos a resolver el inciso A, que dice que el ascensor está viajando con una aceleración para arriba de 8 metros sobre segundo cuadrado. O sea, la aceleración sería 8 metros sobre segundo cuadrado. Y si elijo el eje Y positivo para arriba, podría poner una J acá, que me diría hacia dónde apunta el vector. Bien. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué peso indicará la balanza? Bien. Entonces, primero, lo que hay que reconocer es qué es lo que me dice la balanza, ¿no? O sea, estos son problemas de fuerza, ¿no? Ya empezamos a hablar de fuerzas, ya estamos usando las leyes de Newton, así que estamos hablando de fuerzas. Entonces, bueno, primera pregunta es, ¿cómo entiendo yo, de acuerdo a los modelos que estoy haciendo, lo que me pregunta? O sea, ¿por qué fuerza me está preguntando? Cuando dice Por qué la peso normal. indicará la balanza. ¿Cómo? ¿Por la normal? Sí, la normal está bien. Yo siempre trato de ser más específico. Acuérdense, la normal es, da una superficie, una fuerza que es perpendicular a la superficie. Está bien. Pero, digamos, que una fuerza que hace quién sobre quién. Es verdad que es una normal, pero la hace quién sobre quién. ¿La balanza sobre la persona? Bueno, va a estar relacionada con esa fuerza, en realidad, la que nos dice la balanza va a estar relacionada. Vos me dijiste, la fuerza que hace la balanza. Depende qué objeto vamos a analizar. Sí, depende de qué objeto vamos a analizar. Ahora, lo que me dice la balanza es una fuerza en particular, no depende de nada. Lo que me dice la balanza es tal fuerza. Vos me decís,
es la que le hace la balanza a la persona. Bueno, en realidad casi, porque en realidad lo que me lee la balanza, lo que dice el visor de la balanza, en realidad es la fuerza que la balanza, que alguien le hace a la balanza, ¿no? Porque la balanza puede decir, mirá, me están haciendo esto, acá te lo digo. Entonces, no puede ser lo que ella le hace a otra persona, sino que va a ser, está muy relacionada con esta, y en realidad es lo que la persona le hace a la balanza. Eso es lo que nos va a decir la balanza. La fuerza que la persona le hace a la balanza. Y entonces yo les pregunto, ¿qué relación tiene esta con esta? Son iguales pero en sentido opuesto, de módulo Claro, igual. son iguales y opuestas. O sea, yo puedo escribir que FBP es igual a menos FPB. ¿Y gracias a qué puedo decir eso? A la tercera ley de Newton. Claro, la que me permite decir eso es la tercera ley de Newton. O sea, esto tiene que ser así y es una ley. O sea, Newton dijo, esto se cumple absolutamente siempre. Bien. Entonces, esto ya me empieza a dar información, porque digo, bueno, yo lo que quiero saber es cuál es la fuerza que la persona le hace a la balanza. Pero en realidad, si averiguo cuál es la fuerza que la balanza le hace a la persona, medio que gracias a la tercera ley de Newton ya está, porque si sé una, la otra es menos esa. Entonces, averiguar cualquiera de estas dos estaría bien. Ahora, yo digo, me parece que la que nos conviene averiguar es esta, la que la balanza le hace a la persona. Claro, Creo yo no sé. tomé esa porque tomé a la persona como objeto de estudio. Perfecto, bien. Claro, por esa razón yo creo que es más fácil averiguar eso. Entonces, tomemos a la persona como objeto de estudio. ¿Qué fuerzas hay sobre la persona? La fuerza que la Tierra le hace a la persona, Perfecto. la fuerza normal que la superficie le hace a la persona, en sentido opuesto a la de la Tierra. A ver, espera. Que la superficie, ¿qué superficie decís vos? La de la balanza le hace a la persona. Ah, perfecto. La fuerza de la balanza a la persona. ¿Y vos decís que estas dos son iguales y opuestas? No, iguales no, Ah, pero en sentido opuesto. tienen sentido opuesto, pero en módulo no sabes si son iguales o sí. Ah, sí, debe ser igual porque la fuerza que la Tierra le hace a la persona es la misma que la persona le va a hacer a la balanza en forma de peso. ¿Y cómo lo sabes eso? ¿No es así? Yo diría que en general todavía no me lo dijo ninguna ley y medio que acá en física hay que confiar solamente en lo que dicen las leyes. Así que eso no lo puedo decir todavía. Ah, está bien. Pero bien, entonces tenemos la fuerza que la Tierra le hace a la persona, la fuerza que la balanza le hace a la persona y ¿qué más? O sea, estamos viendo fuerzas sobre la persona. ¿Y la aceleración? Bueno, pero la aceleración no es una fuerza, ¿no? O sea, está muy bien, ¿eh? Ojo que empieza a parecer como que estamos hablando Federico y yo, pero yo cuando hago preguntas es para todo el mundo, no es que le estoy preguntando a Federico. Entonces, para el resto, ¿qué estoy tratando de escribir yo? Que en realidad me doy cuenta que nunca lo dije, o sea, claro, yo estoy escribiendo cosas porque yo sé para dónde voy, pero ustedes no saben para dónde voy. O sea, ¿yo qué es lo que estoy tratando de escribir ahora? Las fuerzas que interactúan con el objeto de estudio. Exactamente. Pero, bien, ¿y por qué? ¿Qué ley quiero escribir? La segunda ley. Claro, tal cual, la segunda ley, la suma de fuerzas que hacen objetos del entorno sobre un objeto es igual a qué cosa. Masa por aceleración. Perfecto. Entonces, suma de fuerzas igual, y ahí es donde estoy queriendo ir, a masa por aceleración. ¿Masa de quién y aceleración de quién? Masa de la persona y la aceleración del ascensor. Perfecto. Y esta aceleración, eso no es vector.
Sí. Sin duda, sí. O sea, esto va con flecha arriba. Sin duda es así. Bien. Perfecto. Entonces, bueno, entiendo que si ya escribí la segunda ley es porque acá estoy considerando todas las fuerzas que actúan sobre la persona. Porque así se escribe la segunda ley, tengo que sumar todas las que actúan. O sea que yo ya estoy diciendo que no hay ninguna otra fuerza que actúe sobre la persona. Bueno, bien. Entonces, vayamos ahora. ¿Qué es, digamos, qué es lo que conozco? O sea, volviendo, ¿no? Yo lo que quiero averiguar es esto. Eso, si averiguo eso, resolví el problema porque lo que yo quiero saber es cuál es la fuerza que la persona le hace a la balanza y esa es menos esta. Entonces, para poder averiguarlo, podría usar esta ley. Ahora, de esta ley, ¿qué cosas conozco? La masa, la aceleración, A ver, la masa, la aceleración. Bien, por ejemplo, vayamos a la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? O sea, A sub P, ¿cuánto vale? hay que definir un eje. Bien, bien. Supongamos que elijo un sistema de coordenadas con eje Y positivo para arriba. Entonces 8 metros sobre segundo al cuadrado. 8 metros al segundo cuadrado, pero falta algo, todavía no está bien. ¿Alguien que se dé cuenta que me está faltando? Yo miro esta ecuación y digo, esto está mal. No sé de qué me están hablando, esto no puede estar bien. ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque de un lado tenés un vector, Sí, entonces tiene que ser 8 metros sobre segundo en J. en J, tal cual. Esa pavada es fundamental. O sea, si ustedes llegan a escribir esta ecuación, le van a poner mal, así, pero sin dudarlo, ¿eh? Pum, esto mal. ¿Por qué? Porque de un lado tengo un vector y del otro lado tengo un número. Y eso no puede ser. Si de este Eso lado tengo un vector, aunque sepamos que estamos trabajando con un solo eje, un sí, solo. sí, aunque sepan que están trabajando con solo ese. Si ustedes quieren escribir números, tienen que sacarle la flecha y, por ejemplo, poner acá su i. Entonces ahí están hablando de la componente i de la... El empuje, 300, no me acuerdo si era 300, 3260 era. Sí. Letra hace la diferencia entre una ecuación bien escrita y una ecuación mal escrita. Así que bien. Tenemos esto, sabemos A sub P, perfecto. Después me había dicho Federico, pero yo igual no es que todo el tiempo le estoy preguntando a Federico, el resto está muy callado, cosa que no me gusta mucho, pero Federico me dijo que conocíamos también la masa de la persona, y yo les pregunto, ¿cuánto vale esa masa? Ah, 80 kilos puso Sofía, perfecto, claro, bien, bien, me gusta que despierten, vamos todavía. Bien, Sofía Antonella, claro, 80 kilos, y ahí me estaba dando cuenta por qué, porque lo dice el enunciado, ¿no? El enunciado dice, la masa de la persona es 80 kilos. Bien, así que todo esto, la masa y la aceleración, son todos datos conocidos. Así que puedo decir que eso lo sé, perfecto. Entonces, medio que ya está, ¿no? Porque, no, medio que ya está, mentira. O sea, bien, esto lo conozco. Esto es lo que quiero averiguar. Y entonces, ¿qué me faltaría? El peso. Claro, el peso. O sea, si yo lograse averiguar esto, resolví el problema. ¿Por qué? Y porque paso esto restando y ya averigüé lo que quería averiguar. Entonces, ¿cuánto les parece que vale el peso? ¿Alguien tiene idea cuánto vale? ¿Cómo lo puedo calcular?
me pusieron 80 por 9,8 metros al cuadrado, como preguntando. A ver, Matías, claro. Claro, claro, exactamente. Es cierto. La fuerza, peso, o también llamada fuerza de la Tierra sobre la persona, la puedo calcular como 80 kilogramos multiplicado por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Que ahí puso Matías que eso da 794 newtons. Sin embargo, yo les pregunto, ¿estas ecuaciones que escribí acá están bien? Estas dos que escribí acá. Sofía dice que sí. El resultado lo dijo Sofía y es 784 y falta J ahí, ¿o no? Bien ahí, bien, bien. Perdón, entonces que mezclé, por ahí me pierdo cosas del chat. Bien, bien, Sofía, está muy bien. 784, pero tal cual, falta una J acá. O sea, esto, otra vez, fíjense que estoy cometiendo otra vez el error. Yo se los hago a propósito para que pisen el palito constantemente. ¿Por qué? Porque no quiero que lo hagan cuando vayan a entregar, por ejemplo, un parcial o cualquier cosa que tengan que hacer en física. O sea, el número está bien, pero acá otra vez tengo la igualdad entre un vector y un número. Esto no puede estar bien nunca. Nunca puedo igualar un vector a un número, jamás. Está mal, así, o sea, mal. No importa lo que diga, está mal. Entonces, como decía Matías, me falta la J. ¿Y esa J cómo es? Es una J, o sea, si agrego J acá, listo, ya está. Y lo mismo J acá. ¿Qué les parece? Faltaría el signo. Faltaría el signo, claro, porque el peso es una cosa que apunta para abajo. O sea que en realidad es menos J lo que tengo que poner. O lo que es lo mismo, dejar J, pero poner un menos acá adelante, ¿no? Entonces, ahora sí está bien escrito. Ahora que puse el menos y la J, estoy hablando de la fuerza peso. Porque es un vector. Bien. Es cierto y esto está muy bien. Ahora yo les pregunto, ¿por qué la fuerza? Porque básicamente yo esto lo saqué de decir, bueno, mirá, la fuerza vale, la fuerza peso, o sea, la fuerza que hace la Tierra a la persona, vale la masa de la persona multiplicado por G, por el vector G, ¿no? ¿Y por qué eso es así? ¿De dónde lo saqué? A ver si alguien sabe. ¿O qué me pueden decir? ¿Por qué el peso vale M por G? Porque es la masa del objeto por la atracción de la Tierra. Sí, sí. Yo busco algo por ahí, claro, es siempre es como que yo estoy esperando que digan algo. Sí, sí, es cierto, está muy bien. Y lo voy a decir, porque en realidad es la respuesta que yo estoy esperando y ustedes obviamente no saben qué es lo que yo quiero escuchar. Pero siempre como que hay que justificar por qué uno hace algo, ¿no? Entonces, hasta ahora hicimos tres cosas. Por un lado escribimos esto, y esto es gracias a la tercera ley de Newton. Por otro lado escribimos esta igualdad, y esta igualdad es gracias a la segunda ley de Newton. Y por otro lado escribimos esta igualdad, que es que F, que la fuerza peso vale M por G. Bueno, esa igualdad también es gracias a Newton. ¿Cómo? Que está en un marco inercial. Sí, es porque está en un marco inercial, sí, sí, es cierto, es verdad. Nosotros no hablamos del marco, en realidad nosotros, este movimiento, por ejemplo, una posibilidad, está muy bueno, porque eso tiene que ver con la primera ley de Newton, ¿no? O sea, la primera ley de Newton me dice, mirá, si vos querés usar la ley 2 y la ley 3, o sea, la segunda y la tercera ley de Newton, tenés que pararte en un marco inercial. Si no te parás en un marco inercial, no las uses porque no funciona. Eso la verdad que no hablamos y en realidad es importante. Por ejemplo, un marco inercial sería bueno si esta persona está arriba de un ascensor, probablemente ese ascensor está en un edificio y ese edificio está en el piso del planeta Tierra. Entonces, bueno, yo voy a tomar como sistema inercial
algo que esté fijo al piso del planeta Tierra. Y desde ahí estoy analizando este movimiento. ¿Por qué? Bueno, porque bajo cierta aproximación, los marcos que están fijos al planeta Tierra, para ciertos problemas, se pueden considerar inerciales. Entonces, bien, esa es otra cosa. O sea que hasta ahora usé primera, segunda y tercera ley de Newton. Pero cuando escribí F igual a m por g, usé todavía una cosa más, que es otra ley más de Newton, que nosotros en realidad no la vamos a estudiar a fondo en física 1 porque a fondo se estudia en física 2, pero sí Ahora, hay que tener idea de que la estoy usando. O sea, cuando yo escribo que el peso vale mg, ¿por qué la eso es así? constante de la gravitación. Claro, eso es así porque lo dijo Newton. La ley, esta otra ley, que no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, se llama ley de gravitación universal. Y básicamente, en física 1, lo que nosotros tenemos que saber de esa ley es que cualquier objeto que esté cerca de la superficie de la Tierra, ¿qué quiere decir cerca de la superficie de la Tierra? Y no vale considerar un satélite, por ejemplo, porque un satélite está lejos. Entonces uno dice, pero pará, cerca es relativo, o sea, ¿qué es cerca? A ver, si yo estoy hablando de Andrómeda, el Sol está cerca de la Tierra. O sea, si comparo el Sol con Andrómeda, y sí, el Sol está mucho más cerca que Andrómeda, pero eso no quiere decir que el Sol esté cerca, o quizás sí. ¿Qué quiere decir cerca? Bueno, cerca quiere decir el planeta Tierra, podemos pensarlo como algo parecido a una esfera, y tiene un radio, ¿no? Y ese radio mide, dependiendo de qué punto, porque no es una esfera perfecta, pero más o menos hasta el centro de la Tierra hay alrededor de 6.000 kilómetros. Entonces, ¿qué quiere decir cerca de la superficie de la Tierra? Quiere decir a una distancia de la superficie de la Tierra que sea considerablemente menor que 6.000 kilómetros. Eso quiere decir cerca. Entonces, si estoy a 10 metros, y estoy cerca. Si estoy a 100 metros, y estoy cerca. Si estoy a 1 kilómetro, estoy cerca. Si estoy a 10 kilómetros, estoy cerca. Ya si estoy a 100 kilómetros de la superficie de la Tierra, y si yo comparo 100 kilómetros con 6.000 kilómetros, ya son números comparables. Puedo seguir diciendo que estoy cerca, pero cuidado, ya me estoy acercando al límite. Ahora, si yo digo estoy a 3.000 kilómetros del centro de la Tierra, y no, ya eso no lo puedo llamar cerca. Entonces ahí para que tengan una idea de lo que quiere decir estar cerca de la superficie de la Tierra. Entonces, lo que vamos a usar en esta materia de la ley de gravitación de Newton es que para cuerpos que están cerca de la superficie de la Tierra, en este sentido, cerca de mucho menos de 6.000 kilómetros, va a valer que el peso es m por g. Con g, con g apuntando hacia el centro de la Tierra, o sea, hacia abajo, ¿no? Y de módulo 9,8 metros sobre segundo cuadrado. O sea que ahí estoy usando otra cosa más. Aparte de primera, segunda y tercera ley, aparte de esas tres, estoy usando que el peso vale m por g. Que eso también lo dijo Newton y no es ninguna de estas tres leyes. Bien. Entonces, hasta ahí, listo, tenemos... Estamos usando 4 leyes para resolver este problema, fíjense, ¿eh? Bueno, entonces de acá puedo despejar, ¿no? ¿Qué me queda? FBP. ¿Alguien hizo la cuenta? A ver, mientras la hacen, yo veo acá, ¿no? O sea, esto voy a tener la masa, que habíamos dicho que era 80. Bueno, lo voy a escribir como M de la persona, multiplicado por este A, que es el A de la persona, menos, y ahora paso la fuerza de la Tierra restando, o sea que sería menos mg. O sea, saco factor común m y me queda m de la persona por A menos g. ¿Esto calcularon cuánto da? A mí me quedó 1424 newton en J, dice Paula. Ok, a ver, 1424. Eh,
esta aceleración era positiva, ¿no? Está bien. Ok, 1424 Newton en J. Acá hay algo que no me está gustando. Ah, claro, porque la fuerza de la Tierra a peso va en menos J. Entonces, en realidad, acá esto es menos. ¿Y cuánto vale el vector G? Y el vector G vale menos 9,8 en J. ¿No? O sea, esto es menos menos más. ¿No? Esa cuenta es importante, porque yo decía, ¿de dónde sacó Paula este número? Pero claro, está muy bien, porque acá me queda la aceleración menos G. ¿Pero cuánto vale G? G vale menos 9,8 en J. O sea, me queda menos menos más. ¿No? Bien. Perfecto. Entonces, esto da 1424 en J. Ahora sí me convencieron. Y entonces, eso es lo que diría la balanza, ¿no? O sea, la balanza... Bueno, en realidad la balanza no me da un vector. Yo por ahí cuando dije esto me equivoqué. Porque estos son vectores, ¿no? Y en realidad la balanza me va a hablar del módulo de la fuerza que le hace la persona a la balanza. O sea que esta sí va a ser un número que va a ser 1424 sin el J, ¿no? 1424 newtons sin el J. Ahora, ¿hasta acá me siguieron? ¿Más o menos se entiende? Ah, ¿podés bajar un toque la cámara? Sí, perdón. Claro, acá por ahí no se veía lo que estaba diciendo. Yo estaba hablando de que la fuerza de la balanza a la persona era M por A menos G. Pero G vale menos 9,8 J. Entonces me queda A menos 9,8, me queda A más 9,8, ¿no? En J. Por eso acá me da este número. Ahí va. No, de nada que me había dicho Sofía. Perfecto. Bien. Bueno, ahora yo les pregunto, nosotros no estamos acostumbrados a leer balanzas en Newton, ¿no? O sea, en general uno va a la farmacia, se pesa, y la balanza no me dice, bueno, tu peso es de, no sé, que puede ser de 1000 newtons. No me dice 1000 newtons, me dice una unidad, o sea, la balanza me da pesos, pero no me dan unidades de Newton. ¿En qué unidades mide la balanza, la común, la que usamos en la farmacia? A ver si alguien sabe. Kilogramo. Bien. Bueno, buena discusión esa. Sofía dice kilogramos. Es verdad, uno va a la balanza, se pesa, no sé, y qué sé yo, miro, listo, 80 kilos, dice la balanza. Bueno, lo que pasa que en física hay que diferenciar esa cosa que uno usa tanto en el cotidiano. A ver, nosotros cuando digamos kilogramos, acá en física, eso no va a pasar en lo cotidiano. Ustedes cuando van a la farmacia se pesan, dicen, bueno, peso 80 kilogramos y nadie los va a tratar de loco, digamos, va a estar todo bien. Ahora, acá en física, sí, si están hablando de una fuerza y dicen kilogramos, los vamos a tratar de locos, porque kilogramos es una unidad de qué cosa en física. ¿De masa? De masa, tal cual. Y entonces, ¿qué es esa unidad kilogramo que se usa en lo cotidiano? ¿Cómo la llamaríamos nosotros en física? Bueno, esa unidad nosotros la llamamos kilogramo fuerza. ¿Sí? Es una unidad, kilogramo fuerza, que, salvo cuando hablemos del problema de cuánto pesa una persona o cosas así, es una unidad que en general no vamos a usar, kilogramo fuerza. Si bien es una unidad que existe de todo, es una unidad de fuerza, no de masa. La unidad de masa es kilogramo, la unidad de fuerza es kilogramo fuerza, y se le pone una flechita arriba para marcar la diferencia. ¿Y cómo se define esa unidad kilogramo fuerza? Bueno, la unidad kilogramo fuerza es una unidad de fuerza que está definida de la siguiente forma. En el planeta Tierra, la unidad kilogramo fuerza coincide numéricamente, solo numéricamente, con la unidad kilogramo masa. O sea, si yo estoy en el planeta Tierra y tengo en mi mano un objeto que tiene una masa de 1 kilo, bueno, ese objeto va a tener una fuerza peso, va a tener un peso de 1 kilogramo fuerza. ¿Sí? Pero fíjense, acá esta analogía solamente vale en el planeta Tierra. ¿Y qué quiero decir con esto?
¿qué pasa si yo este objeto que acá lo tengo en el planeta Tierra y digo, bueno, tiene 1 kilo de masa y pesa 1 kilo de fuerza? Si yo agarro ese mismo objeto y me voy a la Luna, ¿no? Justo la Luna, que la Luna, digamos, podemos llegar a decir que sería un lugar accesible, ponele. A ver, ¿qué cosa se mantiene y qué cosa no se mantiene si yo me voy con ese mismo objeto a la Luna? ¿Qué les parece? Se mantiene su masa. Claro, si yo me llevo a la Luna ese objeto, vamos a suponer que es una pelota, no sé. Esa pelota en la Luna va a seguir teniendo 1 kilogramo masa. Pero ¿cuál va a ser su peso? Va a ser su masa por la gravedad de la Luna. Claro, va a ser su masa por la gravedad de la Luna, que todavía nosotros no tenemos ni idea cuánto vale la gravedad de la Luna. Eso lo van a ver en Física 2, pero más o menos, digamos, se sabe que es 6 veces menor que la de la Tierra. O sea que el peso de ese mismo objeto en la Luna va a ser 1/6 de kilogramo fuerza. Y entonces ahí se ve como nada que ver, ¿no? Entonces ahí dicen, pero pará, en la Luna, kilogramo y kilogramo fuerza son 2 cosas distintas. O sea, bueno, en la Tierra también son 2 cosas distintas. Lo que pasa es que justo coinciden numéricamente. O sea, cualquier cosa que tenga una masa de 1 kilo, en la Tierra va a pesar 1 kilogramo fuerza. Pero eso ya en la Luna no es cierto, o en cualquier otro lugar que no sea el planeta Tierra no va a ser cierto. Entonces, ahí es por qué le damos tan importancia a la diferencia entre unidades de masa y unidades de peso o de fuerza, ¿no? O sea, porque son infinitamente diferentes, por eso es que hacemos tanto hincapié. Entonces, bueno, ustedes me van a decir, fantástico, listo, todo bárbaro, te entendí la idea. Pero ¿qué pasa si yo voy a la farmacia y la farmacia me tira? Entonces, a partir de ahora vamos a decir, si yo me peso en la farmacia y leo 80 kilos, bueno, cuando vaya a la materia física voy a decir, fui a la farmacia, me pesé y peso 80 kilogramos fuerza. ¿No? Bien, perfecto. Y ahora, yo les digo, pero si en física yo les pido que a las unidades de kilogramos fuerza las conviertan a Newton, ¿cómo hacen? ¿Puedes repetir la pregunta? Claro, si yo tengo un objeto que pesa tantos kilogramos fuerza, o sea, conozco el peso de un objeto en esta unidad rara para física, que es kilogramos fuerza. Rara para física, muy común en lo cotidiano, ¿no? Yo tengo un objeto que pesa 80 kilogramos fuerza, pero ahora yo quiero pasar a las unidades más comunes en física, que no son kilogramos fuerza, sino que son Newton. ¿Cómo hago para pasar 80 kilogramos fuerza a Newton? En nuestro caso, ya que el kilogramo de fuerza y el kilogramo valen, o sea, son iguales, o sea, uno, lo pasamos a kilogramo y lo multiplicamos por la gravedad. Claro, claro. La manera sería, bueno, si estoy en el planeta Tierra, sé que 80 kilogramos de fuerza coincide con 80 kilogramos masa, porque estoy en la Tierra. Profe, Y ahí ahora no que se tengo ve. una masa... ¿Cómo? Ahí no se ve. Pero... Ah, ok. Yo digo, si estoy en la Tierra, sé que 80 kilogramos fuerza es 80 kilogramos masa. ¿Y cómo lo convierto a Newton? Y bueno, multiplico por 9,8. ¿No? Entonces, si quieren, para no pasar por masa directamente, y esto también vale en la Luna, si yo estoy en la Luna y tengo un objeto que pesa 80 kilogramos fuerza, ¿cuántos newton pesa en la Luna este objeto? ¿Cómo calculo? ¿Cuánto? Esto en la Luna pesa 80 kilogramos fuerza. Bueno, ¿cuántos newton pesa ahí mismo en la Luna? 80 kilos por 1/6 de la gravedad. No. 80, si yo tengo algo que en la Luna pesa 80 kilogramos fuerza. Esa parte no se está viendo. Ah, perdón. Bien ahí. Si yo en la Luna tengo un objeto que pesa 80 kilogramos fuerza, para saber cuántos newton pesa, directamente multiplico por 9,8. O sea, 80 por 9,8 va a ser la cantidad de newton que pesa ese objeto en la Luna. O
¿Se entiende? O sea, a ver, ustedes se dan cuenta, ¿no? Un objeto que en la Luna pesa 80 kilogramos fuerza es algo grande, que es yo, un auto capaz que en la Luna pesa 80 kilogramos fuerza, ¿no? O sea, porque en la Luna las cosas son más livianas, digamos. Para 80 kilogramos fuerza es lo que peso más o menos yo acá. Si yo me voy a la Luna, peso nada, un sexto de esto, peso 15 kilogramos fuerza, más o menos. O sea, bueno, en la Luna, algo de 80 kilogramos fuerza, si lo traigo a la Tierra es pesadísimo, capaz que es un auto, ¿viste? O no sé si tanto, pero bueno, no sé, toro, no sé. ¿Se entendió esta discusión, más o menos? Sí, sí. ¿Sí? Ok. Bueno, buenísimo. Bien, bueno, esta discusión importante para la diferencia entre masa, peso y la confusión esta que hay con el cotidiano, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo les pregunto, a ver, la balanza, entonces concluimos que me va a decir 1424 newton. Ok, ¿y cuántos kilogramos fuerza son esos? O sea, la balanza en las unidades que estamos acostumbrados del cotidiano, ¿no? De la balanza de farmacia. ¿Qué número es este en kilogramos fuerza? Puede que sea 1424 dividido 9,8. Tal cual. 1424 dividido 9,8. Bien. Eso da alrededor de 150 más o menos, no sé, por ahí. Si quieren hagan la cuenta y me dicen. 145,3, joya. 145,3. Gracias Sofía, 145,3 kilogramos de fuerza. O sea que esta persona que está viajando en un ascensor que está acelerado para arriba con una aceleración de 8 metros al segundo en J, la balanza en ese momento va a estar diciendo 145. ¿Está bien? Una balanza de las comunes a las que estamos acostumbrados. Entonces, ¿se entendió la idea del problema? Perfecto. Bueno, bien ahí. Bien, esto entiendo, bueno, y se darán cuenta cómo será la parte B, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué cambia en la parte B? Deberíamos cambiar el eje para tomar la aceleración en el otro sentido. Sí, en realidad sí, pero igual yo el eje lo puedo dejar como está. O sea, es cierto, podría cambiar el Claro, eje. para que sea más práctico. Claro, para que sea más práctico podría cambiar el eje. Sí, la otra opción es dejarlo como está y simplemente le cambio el signo acá, a la aceleración. Antes acá había reemplazado 8J y ahora acá reemplazo menos 8J. Y hago todo lo mismo. Y bueno, obviamente el número este va a ser mucho menor. Si alguien hizo la cuenta, podríamos ver para comparar. Claro, ahí Paula dice los signos, cambio los signos, claro. A ver si alguien hizo la cuenta, podemos comparar a ver qué da en este caso de que el ascensor está acelerado para abajo. Sería cuando uno está en un edificio, no sé, en el 10º piso y aprieta para bajar. Bueno, ahí el ascensor se acelera para abajo y en ese momento la balanza va a tirar un valor. Bueno, ¿cuál sería? A ver si alguien lo calculó. Me dio 144, pero creo que le pifié en algo. Capaz que no le pifiaste, ¿eh? A mí, No, a mí me también me dio 144. Ah, bueno, bien ahí, joya. Perfecto. Bien, 144, pero eso está en Newton, entiendo yo, ¿no? Sí. Bien, y entonces, ¿cuánto sería en kilogramos fuerza? $14,6, bien. O sea que, fíjense la diferencia, ¿no? Cuando el ascensor está 14,6 kilogramos fuerza, estas unidades que no las vamos a usar mucho, pero ahora que estamos comparando con las cosas que conocemos, cuando el ascensor está acelerado para arriba, la balanza dice 145 kilogramos fuerza. Y cuando está acelerando con la misma aceleración para abajo, dice 14, ¿no? O sea, enorme la diferencia. Así que bien. Bueno, eso entonces sería el problema 5. Si quedó alguna duda, bienvenido.
Y si no, bueno, pasamos a otro. No sé si tienen alguna propuesta. Hola, me manda el mic y estoy desde el celu, así que es un bar de escribir. ¿Podemos ver el 7B? Bien, dale. Un segundito que no llego a ver quién habló. Santiago, ok. Podemos ver el 7B, entiendo que es de la práctica 4. Bien, dale. Arrancar con el 7A antes. Dale, bien. Joya, Sí, sí. Miremos. también me sirve el 7. Perfecto. Buenísimo. Entonces miremos el 7 completo nomás. O vemos qué tan completo lo vemos. Dice, un cuerpo de 4 kilos está sujeto a dos fuerzas, y me da las dos fuerzas. En un dado instante, el objeto está en reposo en el origen de coordenadas. Inciso A, ¿cuál es la aceleración del cuerpo? Bien. Bueno, ¿qué les parece? Primero borro todo esto mientras ustedes me dicen si de la 4 me dijo Santiago, perfecto. ¿Cómo haría para averiguar la aceleración de este cuerpo cuando está en el origen de coordenadas? ¿Qué ley uso, si quieren? Les puedo preguntar. La segunda ley. Claro, uso la segunda ley, tal cual. Uso la segunda ley, entonces sumo todas las fuerzas sobre el cuerpo. Todas las fuerzas son esas que llamó el ejercicio F1 y F2. O sea, F1 en realidad es, a ver qué objeto es esto, un cuerpo, dice. O sea, F1 es una fuerza que hace alguien sobre el cuerpo. Yo le voy a poner la anotación F1C, que sería 1 sobre el cuerpo, más F2 sobre el cuerpo. La sumo, y eso va a ser un vector, ¿no? Va a ser el vector 6, 6, 4, si no me equivoco. Esto es el vector 6 Newton, 4 Newton. ¿Y eso es igual a qué, según la segunda ley? A la masa del cuerpo por la aceleración. Perfecto, ahí me por A. ¿Y entonces cuánto vale A? Dice que, a ver si me dan el dato de la masa del cuerpo. Dice un cuerpo de 4 kilos, ¿no? O sea que me dan la masa del cuerpo. Entonces, ¿cuánto vale A? ¿Alguien se da cuenta? Una pregunta. Cuando Sí. descompuso las fuerzas, ¿ya le sacó los vectores? Bueno, fíjate que no las descompuse. Está buena esa pregunta. Porque yo a veces hago las cosas poco explícitamente. Y claro, que vivo, porque yo ya lo hice, pero digamos, cuando uno lo está aprendiendo, no está tan bueno hacerlo así. O sea, yo lo que hice fue F1C vale. eh, a ver, no sé por qué se me corrió acá. F1C vale 2 menos 3. Sí, O los sea, sumó y los dejó expresados como coordenadas. claro, tal cual, tal cual. O sea, Ah, 2 está menos bien. 3, la otra vale 2, 4, 7, perdón, 4 newton, 7 newton. O sea, las escribí como vector con la notación paréntesis, la sumé, 2 con 4 me da 6 y... 2 con 4 me da 6 y menos 3 con 7 me da 4. Todo eso lo dije sin decirlo, o sea, que mala Directamente mía, se, porque se tomó un par de pasos. claro, me comí un montón de pasos que no está bueno. Sí, sí, tal cual. Así, y ahora encima me dejó de caer tinta en el coso. A ver, ahí está. Me queda 6 newton, 4 newton. Eso fue lo que hice medio salteando pasos. Y ahora digo, bueno, eso es masa por aceleración. ¿Cómo averiguo la aceleración? Y bueno, acá tengo un número por un vector. Entonces el número lo puedo pasar dividiendo. Y entonces, ¿qué me queda la aceleración?
tendría que dividir esto, 6 newtons dividido la masa claro, en 6 I, dividido la masa, que es 4 kilos. en el versor I. Claro, yo como estoy usando la notación paréntesis no pongo los versores, Ah, está bien. sí, pero está muy bien. Si yo saco los paréntesis tengo que poner versor I, versor J. Entonces serían 6 newtons sobre 4 kilos en la primer componente y 4 newtons sobre 4 Sobre kilos. 4 da 1. Claro, tal cual. ¿Y eso entonces qué me queda? 1,5 en I y 1 en J. Claro, 1,5, ahí Santiago me había puesto 2 y 1, pero claro, en realidad es 1,5 y 1, y las unidades son metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Porque vieron que Newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, entonces kilogramo se me va con kilogramo y acá me queda metro sobre segundo cuadrado. Tal cual. Así que eso sería el inciso A, ¿no? Ahí tengo la aceleración. Bueno, entonces si no quedan dudas, podemos pasar al B, que dice, ¿cuál es su vector velocidad al cabo de 3 segundos? A ver, ¿qué les parece? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo Tenemos calculo que el hacer, vector? tenemos que Sí. hacer la integral. Claro, tal cual, sí. Fíjense que ahora es un problema en donde conozco la aceleración. Y la aceleración es constante. A ver, bueno, acá hay una cosa que vale la pena detenerse un ratito. Fíjense, esto me dice que es un cuerpo. Se me cerró. Esto no sé qué pasa, que anda mal. Bueno, acá volví. Dice que hay un cuerpo de 4 kilos que está sujeto a 2 fuerzas. Entonces dice, en un dado instante, dos fuerzas que valen tanto, en un dado instante el objeto está en reposo en el origen de coordenadas. ¿Cuál es la aceleración del cuerpo? ¿Cuál es su vector de velocidad al cabo de 3 segundos? Bueno, algo importante es que la segunda ley de Newton es una ley que se llama instantánea. ¿Qué quiere decir instantánea? O sea, cuando yo escribo que la suma de fuerzas, ¿no?, que hay de objetos externos sobre un objeto, eso es igual a masa por aceleración. Esta ley yo digo que es instantánea. ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué momento vale esta ley? ¿Cuándo les parece que vale? Bueno, se los digo porque es una de estas preguntas que yo solo sé qué respuesta quiero En el escuchar. chat pusieron en un instante de tiempo. En un instante de tiempo, tal cual. O sea, tal cual. Esta ley vale para un dado instante de tiempo. O sea, para uno y para solo uno. Bueno, pero eso es muy poca información, ¿no? Porque es como, bueno, mira, en un solo instante de tiempo esto es cierto. Pero a mí me gustaría describir movimientos en todos los instantes de tiempo. Bueno, entonces hay algo, en realidad acá, que está un poco escondido, pero es bueno sacarlo a la luz, sobre todo al principio, cuando ustedes están empezando con estas cosas. Es que el enunciado dice, un cuerpo de 4 kilos está sujeto a 2 fuerzas, F1 y F2. Bueno, esas 2 fuerzas van a estar actuando todo el tiempo. Fíjense, el enunciado no lo dice y sin embargo es como que hay que entenderlo. Y ustedes dicen, pero ¿y vos cómo lo entendiste eso? ¿Cómo te diste cuenta? Y porque yo ya hice 300.000 ejercicios de esto y sé que se está refiriendo a eso. Pero en realidad, si me preguntan, el enunciado debería ser más explícito. O sea, el enunciado debería decir, esas 2 fuerzas, F1 y F2, todo el tiempo van a ser las mismas. O sea, se van a mantener, el tiempo va a pasar y esas 2 fuerzas van a mantenerse valiendo lo mismo. Bueno, entonces me están dando mucha información porque me están diciendo, bueno, en cualquier instante que a vos se te ocurra analizar esta ley, en cualquiera, las fuerzas van a valer siempre lo mismo. O sea, estamos hablando de fuerzas que son constantes en el tiempo. Siempre valen lo mismo. Bueno, pero entonces, cuando yo acá hice todo esto y despejé la aceleración,
yo les podría preguntar, bueno, fantástico, ¿y esta aceleración, qué instante es? Y bueno, esta aceleración vale esto en todos los instantes de tiempo, porque como las fuerzas valían eso en todos los instantes, entonces yo puedo despejar la aceleración y en todos los instantes va a valer esto, 1,5 y 1. Entonces, es como que yo conozco la aceleración en cualquier instante, en todos, porque la pude despejar de acá que valía en todos los instantes. Bueno, pero entonces si conozco la aceleración en todos los instantes, la puedo integrar. O sea, una aceleración que vale esto todo el tiempo es una aceleración constante. Y entonces, ¿cuánto vale la velocidad que corresponde a una aceleración constante? Federico había tirado la clave de, bueno, la tengo que integrar. Bien, ¿y qué me queda si integro estos dos valores constantes? Das una T. ¿Cómo? Pegas una T a cada valor. No llego a escuchar bien, tampoco me doy cuenta quién está hablando. Algo de T escuché. Puede que sea un medio sobre 2 de metros por segundo. Bueno, fíjense. A ver, igual, bueno, lamento no haber escuchado, no sé quién habló. Ah, ahí pusieron, una Paula puso A por T más C. Claro, claro, claro. O sea, integrar esto, a ver, si lo hago, ¿no? En general, la integral de un vector constante, ¿qué me queda? Bueno, es una función que cuando la derive me dé esto. Y bueno, eso es A por T. Cuando yo derive A por T, la derivada me da A. Bueno, pero si a eso le sumo una constante C como vector, porque acá estoy hablando de vectores, bueno, cuando derive esto me da 0, así que es lo mismo, la derivada de esto también me da A. O sea que sería esta la función que estoy buscando. O sea, acá lo que hice fue integrar A, que sé que es constante. Capaz que era Paula la que había hablado y yo no escuché bien. Pero bueno, esa sería la idea. Y ahora ustedes me dicen, uy, pero me estás usando la notación vectorial que no entiendo nada. Bueno, tratemos de hacerla explícita, ¿no? ¿Qué significa A por T? Bueno, significa AX, AI multiplicado por T. Esto de acá es A. ¿Y qué significa C? Y bueno, C en realidad son dos constantes. Es una en X, que le puedo poner C sub X, y otra en Y, que le puedo poner C sub Y, ¿no? O sea, fíjense, cuando yo escribo A por T más C con vector, en realidad estoy diciendo más cosas. Estoy hablando de dos ecuaciones. Ah, sí, no me anda el micrófono. A ver. Esperen que me perdí cosa del chat. Capaz que era Almendra la que estaba hablando. Claro, era Almendra. No, no era Paula, era Almendra. Y no le anda el micrófono. Perfecto. Bien, perfecto. Bien. Bueno, nada, entonces estábamos diciendo cuánto vale esto. O sea, cuánto vale B. Bien. Y entonces, bueno, a ver si se dan cuenta, ¿cuánto vale A sub X y A sub Y? ¿3 metros sobre segundo por el tiempo? Claro, no tres, sino que estos que están acá, ¿no? O sea, estos dos de acá son A sub X y A sub Y. O sea, sería esto, sería 1,5 metros sobre segundo cuadrado, eso es A sub X, Ah, no, resuelto, claro. claro, y el otro es un metro sobre segundo cuadrado en Y, ese es A sub Y. Esto por T más, y bueno, la otra pregunta, esto de acá lo borro, total ya lo escribí ahí arriba, y, y bueno, y yo les pregunto, ¿ya conozco la velocidad? ¿Qué les parece?
No, me pusieron bien ahí. No conozco. ¿Por qué no conozco la velocidad? Perfecto. Falta C, tal cual. Claro, falta conocer C. Bien. ¿Cómo hago para averiguar cuánto vale C? O sea, cuánto vale el vector C, o dicho de otra forma, C sub X y C sub Y. ¿Cómo hago para averiguar eso? Y bueno, necesitaría lo que se llaman condiciones iniciales. Entonces tengo que ir al enunciado a ver si me dieron alguna. Y fíjense, el enunciado dice, en un dado instante, que no me dicen qué instante, el objeto está en reposo en el origen de coordenadas. Entonces nosotros podemos decir, bueno, a ese dado instante, que no me dice cuál es, llamémoslo t igual a 0. ¿Por qué lo elijo? Porque yo puedo elegir el origen de tiempo. Entonces elijo que el origen de tiempo sea cuando la partícula está en el origen de coordenadas. Entonces, en ese instante me dice que la velocidad es 0. O sea, quiere decir que este BDT que tengo acá, porque esto es un BDT, ¿cuánto vale si lo evalúo en t igual a 0? Claro. Por un lado, vale la constante, porque fíjense, si a esta función pongo t igual a 0, ¿qué me queda? Me queda 0 por esto, que se me va, y por otro lado tengo cx y ci. O sea que b evaluado en t igual a 0 es cx y ci. Eso por un lado. Pero además, dice que está en reposo en ese momento. ¿Y estar en reposo qué significa? Que las componentes de la velocidad son las dos ceros. Eso es estar en reposo. Pero entonces, esta igualdad me está diciendo, ah, bueno, pero entonces cx es 0 y ci es 0. Entonces ya conozco la constante c. La constante c vector, ¿no? O sea, la conozco y vale 0 las dos. Entonces, listo, puedo decir, bueno, entonces ya conozco todo el BDT. O sea, el BDT completo es A por T. ¿Está bien? Porque ya me averigüé cuánto vale la constante C y vale 0. Así que eso sería el inciso D. ¿En qué me basé para resolverlo? Fíjense. A mí la información que me dieron es sobre las fuerzas. Me dijeron el valor de las fuerzas todo el tiempo. Me dijeron, mira, tenés una partícula que todo el tiempo tiene estas fuerzas aplicadas. Bueno, entonces de ahí escribí segunda ley de Newton, averigué la aceleración, la integré y averigué la velocidad. Y ahora el inciso C me dice cuál es el vector posición. Al cabo del mismo tiempo. A ver, ¿cuál es su...? Sí. Ah, no contestamos el B, perdón. El B dice, ¿cuál es su vector velocidad al cabo de 3 segundos? A ver si se dan cuenta que tengo que hacer. Es evaluar la función en 3 segundos. Tal cual. Agarrar esta función, que ya la conozco, pongo t igual a 3 segundos y hago la cuenta. O sea, me queda 1,5 por 3 y 1 por 3. Y ese va a ser el vector velocidad a los 3 segundos. Tal cual. Esa es la idea. Y ahora, en el inciso C, tengo que hacer lo mismo con la posición. O sea que bueno, la idea es la misma. A ver si me dictan ustedes cómo quedaría la posición. La posición en general se le pone la letra R. ¿Y cómo quedaría R de T? A ver si alguien se anima a dictar. O a escribir o lo que sea. ¿Se dan cuenta lo que tengo que hacer para averiguar R de T? Ahí Santiago puso derivando la velocidad. Bueno, la idea está bien, pero justo al revés, porque si yo derivo la velocidad, lo que obtengo es la aceleración. O sea, que tengo que hacer el proceso inverso, en realidad tengo que ir para el otro lado, integrando, perfecto, claro, tal cual. Y me queda, ahí está, C más B por T más un B de A por T cuadrado. Claro, eso quedaría. Lo que pasa que
en realidad, como yo tengo que integrar esto, acá no me quedó un B. O sea que el término de B no lo tengo. O sea que en realidad, si yo integro esta función, ¿qué me quedaría? Fíjense, es encontrar algo que derivado me dé esto. Bueno, va a ser un medio de A por T cuadrado, ¿no? Porque si yo derivo esto, me da A por T. No hay término de velocidad, porque acá no hay término de velocidad inicial. O sea que no tengo que integrar algo que me dé una constante por T, porque ya vimos que esa constante vale 0, así que no está. Y entonces, ¿qué más me falta acá? Bien, ahí puso Paula claro. Claro, el término entonces B por T no está por esta razón, de que acá no apareció una constante. ¿Y qué otra cosa me falta? La constante, claro. O sea, me falta una nueva constante de integración que la podría llamar, por ejemplo, R0, ¿no? O sea, en general le puedo poner C también. Pero bueno, pongámosle C, pongámosle C1, pongámosle, ¿no? Es una nueva constante de integración. O sea que acá integré la velocidad y me quedó esto. Un medio de T cuadrado, porque si lo derivo me da por T, y una constante de integración. ¿Y cómo averiguo entonces? Digamos, acá la única información que me falta es cuánto vale la constante de integración. Entonces, borro esto. ¿Cuánto valdría la constante de integración? Fíjense, si yo digo, bueno, R evaluado en T igual a 0. ¿Cuánto En vale? el chat dijeron 0. Ah, en el chat dijeron 0, perfecto. Evaluás la función en T igual a 0, 0, perfecto. Me estuvieron contestando y yo no veo nada. Bien. 0, vector, ¿no? Acuérdense que 0 quiere decir, acá estoy hablando de vectores, así que 0 en realidad es 0,0, ¿no? Por eso al 0 le puse una flecha arriba, porque es 0,0. No es el número 0, es el vector 0. Bien. Y eso, si evalúo la función en 0, ¿qué me da? Y bueno, un medio de T cuadrado se me va, porque T vale 0. Y C1, bueno, va a tener sus componentes, ¿no? C1x y C1y. O sea que esto me dice que C1x vale 0 y que C1y vale 0. Bien, entonces el R de T me quedó, esta me vale 0, así que me queda un medio de A por T cuadrado. Bueno, y en realidad lo que pregunta el ejercicio es, bueno, ¿cuánto vale esta función en T igual a 3 segundos? O sea que ahí lo que me faltaría es evaluar, ¿no? Más o menos me siguieron. ¿Quedó alguna duda de esto? ¿Qué les parece? Entendí, gracias, dice Santiago, buenísimo. Yo diría, en este problema, hicimos algo muy importante. O sea, acá, fíjense, nos dieron cómo eran las fuerzas, y nosotros averiguamos absolutamente todo del movimiento. O sea, gracias a que nos dijeron todo el tiempo cómo eran las fuerzas, nosotros podemos decir, bueno, sé todo el tiempo dónde va a estar la partícula. ¿No? Se entiende que eso es como un salto muy grande y eso es una de las ventajas que me dan las leyes de Newton, ¿no? La ley de Newton es, a mí me dicen cómo son todas las fuerzas, listo, yo te puedo describir el movimiento en todo instante. O sea, y la masa, claro, y la masa, sí. Bien ahí, la fuerza y la masa. Y a partir de eso yo puedo describir completamente la cinemática de un cuerpo. O sea, es notable, digamos. Ahí se ve el poder de la ley de Newton. O sea, con que solo me digan la fuerza sobre un cuerpo, yo te puedo decir exactamente dónde va a estar el cuerpo todo el tiempo. Las fuerzas y la masa, ¿no? Sí.
Así que, nada, bueno, eso. Es como un ejercicio importante, sencillo, porque nos dan una fuerza constante. ¿No? Uno después, a medida que avancen, van a ver que se las van a empezar a complicar un poquito, y por ahí les pueden llegar a dar fuerzas dependientes del tiempo, y bueno, ya las cuentas van a ser más difíciles, pero la idea es la misma. O sea, me dan las fuerzas, yo puedo averiguar por dónde va a estar la partícula. O sea, qué va a ser exactamente, digamos. Así que bueno, esa sería la idea. Bueno, si no les quedaron dudas de este problema, podemos pasar a otro, como digan, ¿eh? El 9. Dale. Le tiró Federico el 9. Bueno, vamos. Vamos al 9. Dice, tres bloques están en contacto apoyados sobre una superficie horizontal y sin rozamiento, ver figurados. Sobre el bloque izquierdo se ejerce una fuerza horizontal cuyo módulo es 18 newton. La masa de los bloques son M1,2, M2,3 y M3,4. Entonces, inciso A, calcular la aceleración de los bloques. Bueno, a ver, me voy a la figura 2. Ahí está. Bueno, entonces hago el dibujito de la figura 2 acá. Hay un bloque acá. Creo que hay otro más grande al lado. Y otro más grande al lado. Y bueno, estos tienen masas M1, M2 y M3, y yo conozco las tres masas. O sea, me dan información de cuánto vale cada masa, ¿no? Y me dicen que sobre este bloque de acá hay una fuerza aplicada hacia la derecha, y esa fuerza vale 18 newton. 18 newton, ¿y qué les parece ahí? ¿Qué me falta escribir? El sentido. Claro, me falta escribirle el versor, y bueno, yo podría elegir lo habitual, ¿no? Como que el eje X sea positivo para la derecha, y entonces ¿qué tengo que poner acá? En Y, perfecto. Ahí dice Paula, tengo que agregar el versor Y. Bien, ahora sí está bien la igualdad. Bien, primera pregunta del inciso A. Espera, esto era problema 9. Dice, calcular la aceleración de los bloques. Bien, bueno, ¿qué les parece, digamos? O qué esperaría uno, ¿no? Si yo tengo tres bloques y empujo el de este lado, uno esperaría que los tres bloques se muevan como un todo. Entonces, acá vamos a empezar a usar esas cosas que hace Newton, que permite en realidad la tercera ley de Newton, y es que decir, ¿cuál es mi objeto de estudio? Lo defino yo todo el tiempo como yo quiera. Entonces, me da la sensación que uno espera, cuando empuja el bloque desde acá, que los tres bloques se muevan como un todo para la derecha. Entonces digo, bueno, medio que lo que me conviene acá es analizar los tres bloques como un todo. O sea, voy a elegir un objeto que sea todo esto. ¿Podemos tomarlo como uno solo? Claro, o sea, las leyes de Newton dicen, ustedes pueden tomar lo que quieran, el objeto lo definen ustedes. Es más, si quiero yo podría tomar un pedazo de M3 como el objeto. O sea, obviamente para este problema no me sirve tomar un pedazo de M3. Pero Newton te dice, si lo querés hacer, hacelo. Mis leyes van a servir. O sea, vos tomás un pedazo de M3, tomás los tres bloques juntos, tomás estos tres bloques más el planeta Tierra, hacé lo que quieras. Mientras uses bien las leyes, va a valer. Entonces, bueno, para el problema que tenemos que resolver, da la sensación que conviene tomar los tres bloques juntos como objeto de estudio. Entonces digo, bueno, voy a hacer la suma de fuerzas, pero sobre un bloque que va a tener ¿qué masa? La masa de M1 más M2 más M3. Tal cual, M1 más M2 más M3. Y entonces la aceleración va a ser la de ellos tres juntos, que llamamos A, y va a ser la aceleración de los tres bloques que se van a mover como un todo
todos juntos. Bien. Y del lado izquierdo, entonces, ¿qué fuerzas tengo que poner? La fuerza que nos da el problema. Bien, esta, que es la fuerza que vamos a ponerle, para ponerle nombre, fuerza que hace la mano sobre los bloques, Y MB. creo que dice sin rozamiento. Claro, dice que no hay roce, entonces es 18 newton en I, esa es una de las fuerzas que tengo que poner. ¿Y qué otra fuerza les parece que tengo que poner? ¿Consideramos las fuerzas verticales? Claro, tal cual, hay que considerar toda. Cuando yo escribo la segunda ley de Newton, acá tengo que poner toda la fuerza. Entonces, ¿cuáles son las verticales? Ahí lo pusieron en el chat. P y N, tal cual. O sea, por un lado está el peso de los bloques. ¿Cuánto vale el peso de los bloques? M por G. Bien, ¿y qué M? Podemos La masa denominar, total. claro, la masa total como una nueva masa, no sé, M4. Claro, bien, buena idea. Para escribir menos, eso se hace todo el tiempo. En vez de escribir todo el tiempo M1, M2, M3, vamos a definir que M4 es M1 más M2 más M3. Entonces, chao, no escribo más todas las tres, sino que directamente ahora escribo M4 y M4 quiere decir todas juntas. Chao. M4 por A. Yo le pondría M más que M4, porque 4 pareciera como que hay 4 cuerpos, me gusta más M, pero esa es una lección arbitraria, ¿no? Entonces acá sería más M por G, perfecto, más la normal, como dijeron. Ahora, ¿qué les parece que va a pasar con estas dos fuerzas? La fuerza peso, que vale mg, y la normal. Se van a anular mutuamente. Se van a anular. Las dos están en J, las dos fuerzas están en J, y una vale menos la otra, porque nosotros sabemos que los bloques no van a estar acelerados en I. O sea, la posición de I va a ser constante todo el tiempo, por lo tanto la velocidad va a ser constante en I todo el tiempo, igual a 0, y por lo tanto la aceleración va a ser 0. Ahí O sea que no hay que ponerle... lo que podríamos hacer es, por ejemplo, que está indicado mg más n, es dejar uno como negativo, así ya se entiende. Sí, lo que podemos decir es que N va a valer menos mg. Ahí. O sea, acá pongo más, menos mg, y eso es N. N vale menos mg. O sea que este con este se me van. ¿Cómo sé yo eso? Y porque sé que en I la aceleración tiene que ser 0, porque yo sé que los bloques en I no se mueven, no cambia su velocidad en I. Entonces la aceleración en I es 0, entonces los dos términos que tienen componente en I se tienen que ir. Entonces esto va a ser, bueno, habíamos dicho M por A. ¿No? Y bueno, de acá despejo A, ¿no? ¿Cuánto les queda? Claro, 2 metros sobre segundo. Claro, porque la suma de las masas me da 9. Si yo sumo 2 más 3 más 4, eso me da 9. Entonces paso el 9 dividiendo y me queda 9 newton. 18 dividido 9 es 2 newton en I, ¿no? O sea que la aceleración vale 2 newton en I. Perfecto. 2 newton no, porque la masa pasó el kilogramo dividiendo. Menos mal ahí que Paula tira. Y es, por supuesto, que vale 2 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Es una aceleración, no puede estar en newton. Perfecto. La aceleración vale 2 metros sobre segundo cuadrado en I. Eso porque en newton, cuando lo divido por kilogramos, se me van los kilogramos y me quedan metros sobre segundo cuadrado. Bien, entonces creo que ya respondimos la A. La B dice,
calcular las fuerzas de contacto que actúan sobre cada bloque, indicando para cada fuerza cuál es el agente que la ejerce. Bien. O sea, fíjense, acá me están diciendo, calcular la fuerza de contacto sobre cada bloque. O sea que el inciso B me está obligando, por la pregunta que me hace, a dejar de pensar a los bloques como un único bloque, como un solo bloque, y ahora empezar a pensarlos por separado. Entonces, bueno, si lo pienso por separado, aparecen muchas más fuerzas que estas que habían aparecido acá. ¿Está bien? Este resultado de A lo voy a dejar aparte porque por ahí va a ser útil. O sea, nos quedó que A valía 2 metros sobre segundo cuadrado en I. Entonces, bueno, borro todo esto. Bien. Bueno, entonces, empecemos a pensar los bloques por separado, ¿no? Y entonces pensemos en el bloque 1. ¿Cuáles son las fuerzas sobre el bloque 1? Voy a sumar todas las fuerzas, pero sobre el bloque 1. ¿Cuáles son? NP, F y F sobre 1 por 2. Claro. O sea, por un lado N, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Como que tengo que empezar a ser un poquito más estricto con la notación, porque N habíamos llamado hoy a la fuerza normal sobre los 3 bloques. Pero este N es la fuerza normal sobre el bloque 1 nada más. Entonces le podría poner, por ejemplo, N1. Por otro lado, está el peso. Bien, está el peso. Entonces a este peso la puedo llamar peso 1. ¿Por qué? Porque es el peso solo del bloque 1. Porque ahora estoy pensando, ahora elegí estudiar solamente este bloque con la segunda ley de Newton. Bien, entonces tengo N1 y P1. ¿Y qué va a pasar con estas dos fuerzas, que son las dos verticales? Claro, se van a cancelar. Estas dos que son verticales van a ser iguales y opuestas. ¿Cómo lo sé? Y en realidad lo sé porque uso la segunda ley de Newton, porque yo sé que acá la suma de las cosas verticales me van a dar una componente de aceleración vertical. Pero yo sé que esa es 0, porque el bloque 1 no está acelerado verticalmente. Entonces, si esto es 0, la única manera de que esto sea 0 es que estas dos se cancelen, porque es lo único que tengo en la vertical. Bien, y me faltan las cosas horizontales. En las cosas horizontales tengo, bueno, ¿qué tengo? A ver, creo que se cancela, me pusieron ahí, bien ahí, y creo que Paula me había dicho que más que otras fuerzas había. Claro, dice F y F sobre 1 por 2, claro. O sea, sobre el bloque 1 por un lado está esta fuerza que está dibujada acá, que es una fuerza de 18 newton en I. O sea, esa estaba cuando pensaba todo como un único bloque, pero ahora que pienso a uno solito, esa fuerza sobre uno sigue estando. O sea que esta de 18 newton sigue estando aunque sea solo sobre 1. Perfecto. Pero ahora me aparece una fuerza nueva que antes, cuando escribí los 3 bloques, no estaba. ¿Y qué es? Es una fuerza que hace el bloque 2 sobre el bloque 1. O sea, cuando todo era un bloque, no había fuerzas de otros bloques sobre estos. Pero ahora que estoy pensando a 1 como un único bloque, y bueno, pero entonces 2 le está haciendo una fuerza a 1, entonces la tengo que poner. O sea, tengo que poner acá la fuerza que 2 le hace a 1. Esa la tengo que poner. ¿Y esto va a ser igual a qué? Masa por aceleración, bien, pero no cualquier masa y no cualquier aceleración. O sea, ¿qué masa? La masa 1, perfecto. ¿Y la aceleración de quién?
Claro, no es la misma para todos la pregunta, tal cual, sí. O sea, acá yo en realidad tengo que poner la aceleración del bloque 1. Ahora, ¿qué pasa? Hoy cuando calculé para todos los 3 bloques juntos, me saqué una aceleración. Y esa aceleración, como los 3 se mueven juntos, si yo lo pienso como un todo o los pienso por separados, la aceleración vale lo mismo, porque van todos se mueven como un todo. Entonces, si digo, bueno, ¿cuál es la aceleración de uno por separado? Y bueno, va a ser esta misma, va a ser 2 metros por segundo. O sea que si bien acá va la aceleración del bloque 1, yo sé que esa va a ser la misma que ya había calculado. O sea, esto va a ser 2 metros sobre segundo cuadrado en I. ¿Está bien? Y entonces de acá, fíjense que puedo despejar F21. O sea que de esta igualdad me calculo F21, que si alguien hace la cuenta me tira cuánto vale. En la fuerza 2 puse la masa de M1. No, acá dice más F21 igual a, y acá puse masa por aceleración, M1. Ah, está bien. ¿Está bien? Bien, ¿y cuánto queda F21 entonces? A mí me dio menos 14 en I. Bien. Claro, pues sería, este es 2, 2 por 2, 4, y paso el 18 restando, o sea que me queda menos 14 en I, la fuerza que hace el bloque 2 sobre el bloque 1. Perfecto. Bien. Ahora, terminamos con el bloque 1, pasamos al bloque 2. Escribo la suma de fuerzas, segunda ley de Newton para el bloque 2. Díctenme cómo me queda eso, a ver. Uy, puse 2 veces igual. Los menos 14 está en Newton. Los menos 14 están en Newton, bien ahí, no lo puse, perfecto. Esto es menos 14 Newton en I, perfecto. Bien. ¿Y cómo sería la suma de fuerzas sobre 2? Paula puso N2 y P2, claro, o sea, la normal sobre 2, o sea, ¿qué es la normal? Es la fuerza que hace el piso sobre el bloque 2, que es para arriba. N2, el peso del bloque 2, que es la fuerza que le hace la Tierra al bloque 2, y es para abajo. Otra vez, estas dos se van a cancelar porque no hay nada más en I, y sabemos que en I, quiero decir, en el versor J, en Y, en el versor J la suma tiene que ser 0, porque la aceleración es 0 en el versor J. Entonces estas dos se tienen que cancelar. Bien, y en X, ¿qué fuerzas tengo? A ver, Paula creo que había puesto F1,2 y F3,2. Claro, estoy escribiendo las fuerzas que hacen sobre 2. Entonces, ¿qué va a hacer una fuerza sobre 2? Y bueno, el bloque de acá lo está tocando a 2. Así que le hace una fuerza a 2. Y este otro bloque que está acá también lo está tocando a 2, así que también le hace una fuerza. Entonces tengo que poner más F, que le hace 1 a 2, más F que le hace 3 a 2. Perfecto. Y esto va a ser igual a... a ver, acá dicen para todo, capaz que me perdí algo. Los subíndices matan, sí, tal cual. Hay que poner 10.000 subíndices. Totalmente de acuerdo. Pero son clave, sí. Bueno, entonces acá esto es igual a masa de quién. Justamente, subíndice. Esto es igual a masa 2, porque ahora estoy analizando el cuerpo 2. Y esto es igual masa por aceleración de 2. Pero otra vez, esta aceleración sabemos que va a ser la misma que habíamos calculado al principio de todo, porque se mueve todo junto. Entonces la aceleración es la misma, así que esta la conozco. Esta vale 2 metros sobre segundo cuadrado en I. Perfecto. M2 es dato, porque vale 3.
Pero fíjense, acá entra en un problema. ¿Por qué? Porque tengo una ecuación, igual que antes, pero ahora tengo dos incógnitas, entonces no puedo despejar. Fíjense, yo no sé cuánto vale F1,2 y no sé cuánto vale F3,2. Entonces es malísimo, porque tengo una ecuación con dos incógnitas. ¿Qué les parece que tendría que hacer acá para salir de esto, digamos, para salir de este problema? ¿Se entiende, no? O sea, acá me quedó una ecuación, pero con dos incógnitas, entonces no voy a poder despejar dos incógnitas de una sola ecuación. ¿Qué tendría que hacer? ¿Se puede considerar los dos bloques como uno? Bueno, esa sería una posibilidad, o sea, vos decir bloque 1 y bloque 2, pensarlos juntos, decís. Claro. Bueno, esa es una posibilidad, sí. Ahí en el Es chat cierto, se puede pusieron hacer. usar ¿Cómo? la tercera ley. Claro, sí. Eso que vos dijiste, Federico, está muy bueno y yo no lo voy a hacer porque justamente quería que me digan eso. O sea, uno sin hacer eso puede pasar por la tercera ley y decir, bueno, uso la tercera ley. ¿Y cómo la uso, digamos? ¿Qué información me da la tercera ley? Tal cual, es muy cierto, lo que me conviene para zafar de esto es usar tercera ley. Perfecto, ¿cómo la uso? Suponiendo que la fuerza que hace M2, o sea, el bloque 2 a bloque 1, es igual y contraria a la que hace bloque 1 a bloque 2. Tal cual, tal cual. Yo me había calculado en este paso que lo borré, no, acá está. Me había calculado F21. Dije, F21 vale menos 14 newton. Pero la tercera ley me dice, ah, bueno, pero mirá, si das vuelta a los cuerpos, la fuerza es la misma con el signo cambiado. O sea que F12, me dice la tercera ley, tiene que valer 14 ni. O sea que me está diciendo cuánto vale esta. O sea, me está diciendo, si F21 era menos 14, F12 es 14. ¿Está bien? Bien, entonces me zafó una de las dos incógnitas. Y listo, ya está, porque con que me zafen una, ahora la otra la saco de esta ecuación. O sea, paso el 14 restando y voy a tener algún F32, ¿no? O sea, me va a quedar, a ver si alguien hace la cuenta, cuánto queda F32. $20 en I. Bueno, yo de la cuenta mental que estoy haciendo me está dando otra cosa. Porque esta la masa es 3 multiplicado por 2, 6, pero el 14 pasa restando. Claro, así que me quedó menos de 2. No, está muy bien, está muy bien. Está muy bien, Sofía, pero con este restando me queda menos 8, perfecto. Menos 8, ¿no? Sí, está bien. Bien. Muy bien, perfecto. Bien. Bueno, muy bien. Y bueno, nos queda el último paso, que sería, bueno, capaz que acá no hay ni incógnita, vamos a escribirlo. O sea, escribamos la suma de fuerzas para 3, que es lo que nos quedó por hacer. Me parece a mí que, bueno, no sé qué va a pasar, así que lo escribo. La suma de fuerzas de todos los cuerpos sobre 3 va a ser, bueno, ¿no? Lo mismo, la normal sobre 3, o sea, la fuerza que hace el piso sobre 3, que es para arriba, el peso de 3, que es la fuerza que hace la Tierra sobre 3 para abajo. Como esto es todo lo que hay en I, y sabemos que en I no hay aceleración, necesariamente se tiene que cancelar estas. Después, en X tenemos la fuerza que le hace 2 a 3. ¿Y qué más? Nada más, ¿no? No, nada más. Así que bien. Y esto va a ser igual a masa de 3, porque ahora estamos analizando 3, por aceleración de 3, que otra vez la aceleración de cada uno por separado es la misma que la de todos juntos, o sea que es 2 metros sobre segundo cuadrado en I. Bien.
Bueno, y esto en realidad es más una comprobación que una ecuación, porque fíjense, ¿cuánto les parece que tendría que valer F23? 8. Tal cual, 8. ¿Por qué? Y porque yo ya me había averiguado acá abajo F32. F32 era menos 8 en I, que me olvidé de poner el I. Nadie me dijo nada, ojo con eso. Me olvidé de poner el I. Entonces, F32 es menos 8 Newton en I. Y la tercera ley me dice, bueno, pero entonces F23 es 8 Newton en I. O sea que esta tiene que ser 8 Newton en I. O sea que acá no tengo incógnita. Y acá tampoco, porque entonces esto es más una corroboración que una ecuación que me sirva para encontrar incógnitas, porque acá ya no tengo ninguna incógnita. Lo otro es que M3 vale 4, y bueno, esto se corrobora. De un lado me quedó 8 Newton en I, y de otro lado me quedó 4 por 2, 8 Newton en I. O sea que llegué a que 8 es igual a 8, por suerte. O sea que, bueno, esto me corrobora de que estuve haciendo las cosas bien, digamos. ¿Se entendió, no? ¿Cómo es? Esta ecuación me sirve para corroborar, porque acá ya sé que esto tiene que dar 8, y acá tengo que 4 por 2 es 8. Chao. Así Sí, se entendió. que... ¿Cómo? Se entendió. Perfecto. Buenísimo. Bueno, me fijo si no hay una pregunta más. Ah, bueno, y después dice, verificar que para cada bloque se cumple que la fuerza neta es M por A. Y bueno, obviamente se cumple porque ya las estuvimos usando las ecuaciones. O sea, si quieren lo pueden verificar, ¿no? Escriben de nuevo la suma de toda la fuerza y eso va a ser obviamente M por A, porque eso lo fuimos pidiendo en el camino. Así que bueno, nada, eso. Sí, sí, el último es de verificar, pero básicamente, bueno, si quieren verificarlo, va a ser obvio que va a quedar, se va a cumplir para todos. Así que bueno. Ah, a ver, ahí Paula tiró si podemos hacer el 6. Sí, cómo no. Sí, el tiempo, a ver. Ah, mirá, upa, son 4 menos cuarto, che, qué lento que fuimos hoy. Mal yo, ahí estuve medio lento. Dale, vamos con el 6 que seguro llegamos. Ah, está bueno este. Ese es más a modo de demostración. Claro, sí, tal cual. Sí, este está muy bueno para ver las cosas con los dedos. También se pueden hacer cuentas si quieren, pero como no nos dan números, medio que las cuentas son con letras y la cosa hay que verla más gráficamente, entiendo yo. Pero vamos con eso. Dice, dos hombres, cada uno parado junto a un lavatorio, se están pesando en sendas balanzas, como se muestra en la figura 1. El más gordo pretende que la lectura de su balanza indique una masa menor que la real, y entonces empuja hacia abajo al lavatorio, y el más flaco busca lo contrario, entonces empuja la parte inferior del lavatorio hacia arriba. Entonces dice, bueno, realizar un diagrama de fuerzas para cada uno de los hombres y cada una de las balanzas y determinar si los hombres logran su objetivo. Bien, me Ahí voy a me la figura. escribieron en el chat después. Ah, a ver, sí. Creo que es respecto a la superficie, no al plano. Ah, a ver. Tengo que ir para atrás. Un cachito, ¿eh? Podemos hacer el 6 acá hace el tiempo, sí, ahí va. El viernes. Bueno, en el ejercicio 8, cuando dice que una fuerza horizontal de 100 Newton actúa sobre un bloque, ¿es fuerza horizontal respecto a qué? Ah, bien ahí. En general, está bien, porque uno tiene que comparar respecto a qué, ¿no? En general, cuando uno dice horizontal y no aclara nada, está comparando con el vector G. O sea, uno dice, el vector G es un vector vertical, y, o sea, G define la dirección vertical, y entonces la dirección horizontal sería la que es a 90 grados respecto de G. Esa sería la idea. Creo que Santiago me preguntó. Sí, Santiago. Sí, horizontal quiere decir horizontal respecto
En el sentido de ser perpendicular a G. Eso quiere decir horizontal. No, de nada. Ah, perfecto. De nada, Santiago. Creo que es respecto a la superficie, no al plano inclinado. Claro. Sí, en este caso horizontal es eso, perpendicular a G. O sea que no, en esa dirección no hay componente del vector G. Eso sería horizontal. Sí. Bien, bueno, seguimos con esto entonces. Yo estaba yendo a la figura. Y tenemos que hacer un diagrama de fuerzas para todo, ¿no? O sea, vamos a llamar a las cosas. Vamos a llamar a los objetos de estudio, porque acá vamos a tener que hacer 4 objetos de estudio, ¿no? Así que, bueno, le pongo G al objeto de estudio, que sería el gordo, F al objeto de estudio, que sería el flaco. Le vamos a poner BG a la balanza del gordo, y BF, balanza del flaco. O sea, tengo 4 objetos de estudio, y sobre cada objeto de estudio tengo que dibujar las fuerzas que actúan. Entonces, empecemos, a ver si se llega a ver lo que escribí. Sí, ahí está. Empecemos entonces por el gordo, digamos. ¿Qué fuerzas hay aplicadas sobre el objeto de estudio que sería el gordo? Medio raro tener que andar a hablar así todo el tiempo, pero bueno. ¿Qué fuerzas les parece que actúan sobre G? La fuerza que la Tierra le hace a, bueno, el gordo. Perfecto. Sería para abajo y esa es FTG. Muy bien. La fuerza que la balanza le hace hacia arriba. Perfecto. O sea, FPG. Muy bien. Y la fuerza que yo lo denoté como, no sé, lavado. Pero la fuerza que el Bien. lavado le hace a la persona, hacia arriba. Bien. ¿Y cómo sabes que es hacia arriba? Porque por tercera ley de Newton. Claro. Tal cual. Ahí está la clave, ¿no? O sea, a nosotros el enunciado nos dice cuál es la fuerza que hace G sobre el lavado, ¿no? G sobre L. Nos dice, vamos todo el tiempo, hablemos de que el eje Y es positivo para arriba, ¿no? De manera que cuando ahora diga J, quiere decir para arriba, y menos J quiere decir para abajo. Entonces, FGL, que es la que le hace el gordo al lavado, ¿cómo es? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba. A ver, vamos a leer el enunciado, porque yo en realidad no me acuerdo. O sea, creo que me doy cuenta por lo que está esperando. No, hacia abajo. O sea, pues se empuja hacia arriba. Hacia Claro. abajo, ¿no? A ver. Sí. Bien. Para que me perdí, ¿qué número de ejercicio era? Era el 6. Claro, empuja hacia abajo, perfecto. Bien, o sea que la fuerza que hace G a L es algún número que no sabemos cuánto, pero está en menos J, porque es hacia abajo. Ya, está multiplicado por el sol menos J. Entonces, la tercera ley me dice, bueno, pero entonces la de L a G es hacia arriba, porque tiene el signo contrario a esta. Entonces, FLG va a ser una fuerza, la escribo acá, FLG va a ser hacia arriba. Ahí está. Bien. Bien. Y entonces, si yo les digo, estas 3 fuerzas, ¿no? Acá hay 3 fuerzas dibujadas. ¿Cuánto tienen que sumar? Ahí estaban contestando en el chat y yo me perdí todo. Claro, sería positiva la que le hace L a G, bien. Y las 3, ¿cuánto tendrían que sumar? Esas 3, que es la suma de las fuerzas sobre G. Pero ¿Por qué? porque no hay aceleración. Claro, tal cual. Porque la segunda ley me dice, mira, cuando sumes todo lo que tenés, que son estas 3, eso te va a dar masa por aceleración.
masa de G por aceleración de G. Pero G sabemos que está ahí quieto. Entonces no está cambiando su velocidad G. No tiene aceleración. O sea, esto es cero. Cero vector, ¿no? Y entonces la suma de estos tres vectores tiene que ser nula. Bien. La suma de esos tres vectores tiene que ser nula. Entonces yo les pregunto, si yo tengo, por un lado, la fuerza que hace la Tierra G, que esta está fija, ¿no? Esta fuerza que hace la Tierra G depende únicamente de la masa de G. De G del gordo, digo, no de G, no de G el vector G, sino de G del gordo. Entonces, la fuerza, peso, depende solamente de su masa. Bien. Y después, por otro lado, sé que tengo un vectorcito, fuerza de L a G, que es para arriba. Entonces, este otro vector, fuerza de la balanza G, ¿cómo va a ser si lo comparo con fuerza de la Tierra G? ¿Cuál va a ser más grande en módulo, no? Porque uno apunta para arriba y el otro apunta para abajo. Pero en módulo, si las tres suman 0, ¿cuál es más grande en módulo? ¿FTG o FBG? FTG es mayor, claro. FTG es mayor. Esta es más grande, ¿cómo me doy cuenta? Y porque esta tiene que compensar a dos. Tiene que compensar a esta y tiene que compensar a esta. Entonces tiene que ser más grande esta que esta sola, ¿no? Entonces ahí yo veo, o sea, ahí estoy viendo que el peso, el módulo del peso, o sea, el módulo de FTG, es más grande que el módulo de FBG. Y entonces, ¿qué me dice esto en cuanto al peso y lo que me dice la balanza? Bueno, esto me dice, el peso de la persona es más grande que lo que me dice la balanza, ¿no? Entonces, bueno, lo que podemos decir con eso es, bueno, pero entonces el gordo logra su objetivo, ¿no? Porque la balanza le está diciendo menos que lo que es su peso. Listo, logró lo que quería. Acá hay un detalle que yo, fíjense, estoy hablando de lo que dice la balanza y sin embargo estoy hablando de lo que la balanza le hace a otro, no de lo que le hacen a la balanza. Bueno, no, pero claro, por tercera ley, el módulo de FBG es igual al módulo de FGB, ¿no? ¿Está bien? O sea, la tercera ley de Newton me dice, si no tuviese los módulos, uno sería igual a menos la otra. Pero si tomo módulos, bueno, en módulos son iguales, ¿no? O sea, son opuestas, pero en módulos son iguales. ¿Se entendió todo esto? Yo llegué a lo mismo, pero haciendo, es decir, antes tenía que la fuerza que la balanza le hace al gordo era igual a la fuerza del peso, la fuerza de la tierra. Y ahora con la fuerza que el gordo hace al lavado, me queda que la normal, es decir, la fuerza que la balanza del gordo, es el peso menos la fuerza del lavado. Entonces, de alguna manera se demuestra que la fuerza que está aplicando él se le resta al peso. Claro, tal cual. Sí, guarda con eso de menos y qué sé yo, porque ahí estás restando vectores. La idea está bien, la idea está muy bien, pero guarda con eso de restar vectores y hablar de cuál es más grande y cuál es más chico. Acuérdense de que para hablar de más grande y más chico necesito hablar de módulos, no puedo hablar de vectores. O sea, lo que vos decís es cierto, a ver, es FTG es igual a FBG más Menos. F, menos, claro. A ver, le pongo el menos acá adelante. Menos la fuerza peso es igual a la suma de estas dos. Ahí sí. FBG más LG, perdón. Claro, así, ¿no?
O sea, esto, lo que pasa es que uno acá no puede comparar tanto de números, uno sí puede comparar en magnitudes, pero la manera correcta es o hacerlo en módulos o hacerlo en componentes, ¿no? Decir, bueno, en vez de hablar de vectores, hablo de la componente y le saco la flecha, de la Claro, sí, componente y, yo lo pasé todo a componentes en I nada más, porque no había perfecto, otra. bien, perfecto. Como no hay otra, uno puede hablar, claro, tal cual. Sí, sí, está muy bien, está muy bien. Está perfecto, ¿eh? Es la misma idea, es otra manera de llegar a lo mismo. Está Y muy bien. bueno, para lo del flaco es lo mismo, solo que ahora la fuerza que él hace va a ser en sentido opuesto. Claro, tal cual. Acá es lo mismo, o sea, el flaco va a tener un vector peso, que si quieren la hago más cortita que el vector peso del gordo, porque uno espera que la masa del flaco sea más chica. Entonces sería fuerza tierra flaco. Y después va a haber una fuerza, otra vez, balanza flaco. Y va a haber al revés la del lavabo, porque ahora el flaco le hace una fuerza para arriba al lavabo, entonces me aparece una fuerza para abajo del lavabo. Y entonces ahora me queda que, bueno, la suma de estas dos tiene que ser igual a esta, y entonces ahora me queda que es más grande la de la balanza que la del peso. Y es justo lo contrario, ¿no? A lo del gordo, digamos. ¿Sí? ¿Me pudieron seguir? Por ahí también está bueno que los detalles los completen ustedes, para que también se enfrenten, digamos, solos a ver si sale o no. Paula había preguntado. ¿Cómo? Paula había preguntado. Claro, Pablo había preguntado, y ahí está poniendo que sí, perfecto. Buenísimo, si se entendió. No sé si al resto, si se entendió también, si quedó alguna duda. Bueno, bueno, entiendo que cualquier cosa me preguntan, si cualquier cosa que haya quedado, digamos. Pero bueno, bueno, ahí Santiago puso que se entendió. Bueno, bien ahí. Bueno, entonces, bueno, por lo menos llegamos a hacer ahí lo que había preguntado Paula. Y bueno, siendo viernes, me parece que estaría bien cortar ahora. No sé qué les parece, o si quedó alguna duda cortita, podemos verla también. Una pregunta rápida. Sí, Para sí. cuando piden demostraciones, siempre hay que Sí. dar las demostraciones matemáticas, no con gráficos y eso. No, bueno, o sea, sí, sí. Lo ideal, digamos, es como que uno en general cuando escribe matemática se queda como más tranquilo. Pero bueno, uno puede demostrar algo usando gráficos y vectores, ¿no? Digamos, cuando nosotros estamos diciendo, bueno, tengo un vector así y tengo un vector así, digamos, de alguna manera estoy demostrando que uno es más largo que el otro. O sea, por supuesto que lo tengo que escribir en una ecuación, pero también hay cosas que son obvias que uno dice, bueno, si sumé gráficamente dos vectores, bien hecho, ¿no? Gráficamente en una hoja cuadriculada donde definí una escala y digo, bueno, este vector usa cuatro cuadraditos y después sumé gráficamente otro vector y me quedó de dos cuadraditos. Y bueno, ahí hice una suma gráfica y gráficamente demostré que un vector es más grande que el otro. Bueno, qué sé yo, hay veces, por ejemplo, acá no tenemos números, entonces vos me decís, bueno, ¿cómo me demostrás que uno es más grande que el otro? Y bueno, o escribo así, de alguna forma concluyo que un vector es más grande que el otro, sacando una conclusión gráfica o probando que alguna componente tiene que ser más grande o más chica que otra, como hicimos. Digamos, como que dependiendo de la demostración, algo gráfico podría llegar a demostrarlo. Lo que quiero decir con esto es no siempre el 100% de las veces van a necesitar escribir una ecuación, pero capaz que el 95% sí. Ah, Digamos, depende perfecto. mucho de eso, de qué sea lo que te piden. En este caso es como que está al límite de que uno gráficamente casi que lo puede demostrar. Igual, sin embargo, por más que yo escribí casi todo gráficamente, después me di cuenta que, bueno, acá una ecuacioncita puse y eso algo me está diciendo, ¿no? Pero sí, yo creo que más o menos es eso. No sé, capaz que fue más confuso lo que dije
Yo diría, si uno escribe ecuaciones, probablemente sea mejor. Ahora, a veces un buen gráfico demuestra más que muchas ecuaciones, digamos. Si no, pregúntenle a Feynman, que es un físico famoso, que resolvía ecuaciones haciendo grafiquitos muy simples. Así Simples que, entre comillas. ¿eh? Simples entre comillas los gráficos. Yo los veo y no Sí, los entre entiendo. comillas. Y al lado de la matemática que hay atrás de eso, eran muy simples. Pero sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Yo diría que sí. Por ahí conviene más ecuaciones, pero tampoco se asusten tanto, digamos. A veces un grafiquito puede demostrar cosas. Yo no soy de esas personas súper rigurosas. Mientras la demostración esté clara y sea real, a mí no me molesta si está hecha con ecuaciones, con gráficos, como, digamos. Pero bueno, si uno se quiere quedar tranquilo de que cualquiera que lo mire se quede contento, bueno, siempre escribir ecuaciones deja más tranquilo a mucha gente, digamos. Me parece que eso es todo lo que puedo decir. Perfecto, ok, buenísimo. Bueno, bien. Bueno, bien, no sé si tienen alguna otra duda. No, Bueno, yo al menos no tengo más. ok. Bien, bien, por ahora no, dice Paula, buenísimo. No, dice Almendra. Bueno, genial. Por ahora no Más más. que Bueno, sobre el buenísimo. examen de mañana, no. Ah, están con el examen de mañana, ¿no? Sí. Está bien, bueno, entonces ahí mucha suerte con eso, métanle. Y, y bueno, y después, buen fin de semana, después del examen. Este, y bueno, entonces nos vemos la próxima, si les parece.